Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por acompañarnos en esta edición del Hangout, que esta vez lo hacemos con motivo de las últimas semanas de la exposición de Pillo y Bebé de Lucía Vidales. Entonces, los Hangouts son una serie de pláticas que hacemos con cada exposición que está en la galería. Esto con motivo de hablar de la pintura, rodeados de la pintura. Entonces, en esta ocasión nos acompañan, bueno, Lucía Vidales, que es una artista mexicana, originaria de aquí de Ciudad de México y que actualmente reside en Monterrey, donde además de dedicarse a su producción artística, también está en la docencia de la Universidad de Monterrey. Ha tenido muchas exposiciones en los últimos meses y años que han sido como bastante relevantes, como una instalación a gran formato titulada Hambre en el Kemper Museum en Kansas, en el Museo Cabañas, formó parte de la última edición de la Bienal FEMSA, entre un montón de cosas más. También nos acompañan Bruno Enciso, artista, gestor cultural y escritor, que ha publicado más de 25 textos relacionados sobre el arte en diferentes medios impresos y digitales con alcance internacional, además de estar presente en la producción de más de 15 exposiciones de artistas nacionales e internacionales. Y finalmente Cristian Camacho, que además es la persona que escribió el texto de sala, que podrán encontrar en el muro de la entrada, artista que también ha implementado diferentes medios para la formación a través de talleres, seminarios, pláticas, además de que su obra ha sido presentada a nivel nacional e internacional y ha colaborado con instituciones como el Museo Experimental del ECO, el Museo de Arte del Carrillo Gil y el Museo Jumex, por decir algunos. Entonces, antes de dejarlos con ellos, les recuerdo que esta actividad forma parte de una iniciativa global que se llama Slow Art Day, que invita a los espectadores a poder tener un acercamiento con el arte, con más detenimiento y conciencia al respecto. Por lo que les hago la invitación de que una vez concluida la conversación puedan acercarse con tiempo y ver la exposición, que es súper interesante. Y pues nada, bienvenidos y les dejo a ustedes la palabra. Estoy muy contento y muy honrado y bastante un poco sobreestimulado de participar en esta actividad. Sí, he admirado a Cristian y a Lucía como amigos artistas y maestres desde hace mucho tiempo. Em, y también es francamente intimidante hablar cerca suyo porque son pues mejores interlocutores la una de la otra, entonces como siento un poco como una mosquita llegando a esta materia viva que ellos revivan todo el tiempo. Eh, y para comentar esta exposición, eso me honra todavía más porque es súper alucinante, como no solo para prepararme para esto la vi más de una vez, sino que, desde la primera vez que la vi me produjo muchas cosas, mucha conmoción. Em, Creo que definitivamente a quienes hemos visto trabajo de Lucía antes, como que podemos de una manera muy intuitiva y muy sutil, porque no es que diera un brinco abrupto, ver cómo este es un cuerpo de obra como muy refrescante en algunos sentidos porque hace cosas nuevas, pero en otros también porque regresa como a momentos un poco más elementales de obra que he hecho antes, relacionadas con el dibujo, con figurar y tal. Entonces sí, estoy súper contento de estar aquí, muchas gracias. A los dos y a la galería, que además, como siempre es un gusto estar aquí en esta galería que le da lugar a la pintura contemporánea, que es algo en lo que también siento que eso es lo que nos une, ¿no? Aunque nuestras carreras sean distintas y perfiles distintos desde hace mucho tiempo. Si hablo muy bajito o no me escuchan o hablo muy rápido, me dicen como más fuerte, ¿eh? Justo ahorita ya me hicieron una señal, eso cualquiera lo puede hacer, por favor. Em, sí, como que sí, hace mucho tiempo que estamos como aficionados a la pintura desde lugares muy distintos. Pero bueno, independientemente de esa como larga trayectoria también de la obra de Lucía, creo que esta es una exposición terriblemente relacionada con el presente, con un presente convulso y angustiante en muchos sentidos. No solo como por los motivos que podemos como señalar y determinar que tienen que ver con lo que sale en las noticias o lo sale en el celu todo el tiempo, sino también por una cosa de la sensación. Creo que es un momento en el tiempo y el espacio y la cultura donde, pues sí, las atmósferas son inquietantes, aunque no necesariamente
se lo adjudiquemos a eventos en particular o a agentes en particular. Entonces, en ese sentido, como que esta expo me parece, pues, francamente difícil, como que creo que todavía hablando como de las líneas generales que veo en la expo, es pues muy angustiante, como digo, y posteriormente iremos viendo cómo la ternura va como glitchando esa angustia, interviniéndola, pero definitivamente creo que como conjunto hay una cosa de estimular de una manera, pues, sí, francamente agresiva o eh, muy inquietante, como la serenidad, ¿no? Como que, ajá, no diría que esta expo da lugar a ningún tipo de espectadura contemplativa, como que todo el tiempo te está evocando algo. Eh, y ajá, como lo primero que rescato, solo por seguir tirando líneas generales, es mucho el encuentro de humanos y animales, y tan señalable como es eso, ¿no? Como así son personajes que reconocemos como humanos, humanos sexuados, o sea, como, ajá, como cuerpos reconocibles de infancias, de mujeres, y animales que podemos saber cuáles son, ¿no? Como que en general creo que una parte importante de todos estos misterios de estas pinturas tiene que ver con que, salvo algunas presencias que son más escurridizas, nos permitas como poder identificar quiénes están como participando de estas escenas, ¿no? Y eso sí que da como lugar, como una puerta de entrada, como una manera de relacionarte distinto con eso. Eh, y la otra cosa, creo que ajá, el tema del color, que definitivamente tiene que ver con su, dice Cristian justo en el texto, como con su largo dominio, como que eh, creo que hace tiempo no veía pinturas donde el color como que saturar al mismo tiempo que distiende, como que a pesar de que hay atmósferas muy como evocativas, como por su saturación, de todas maneras está todo el tiempo como alargando esta atmósfera que eh, siento que sí funciona referirse a ella como apocalíptica, pero eso inevitablemente trae algo como de proyectado en el futuro, y sin duda creo que no sé si necesariamente pensaría que este es un tiempo por venir, ¿no? Como sí, sí que hay mérito en cuando es confuso si esto es futuro o pasado, pero al mismo tiempo creo que más bien lo valioso es, sí, esa como especulación de cuál es el tiempo que afecta a estas criaturas. Eh, sí, bueno, y para darle la palabra a Lucía y entrar un poco más en conversación de estas rarísimas pinturas, pues rescato un buen aquella, no sé el título de esa. Con ojos planos. Con ojos planos, me encantó. ¿Con ojos qué? Planos. Desde la primera vez que vine me llamó mucho la atención porque mientras que todas las demás en el cuerpo de obra como que tienen una cosa más como pues de escena o de estampa o centrada en como cosas más específicas, me parecía que esa respondía a una lógica distinta, como que también que era como el gran disclaimer de la exposición de que Lucía está explorando la relación entre dibujo y pintura todo el tiempo, como que, ajá, a pesar de que las zonas de color están como disputándose la creación de los planos de sentido y del espacio real de la obra, como que la presencia todavía viene más de una cosa como dibujada, el carboncillo, que también es un medio al que sé que le has dedicado mucho pensamiento y práctica. Y ajá, como que a pesar de que tiene algo un poco escabroso a su presencia, como misteriosa, mañosa, atenta, acechante, pues está como en un reposo muy como hablábamos de clave moderna, ¿no? Como esperando al borde de la mesa, como ajá, de a qué hora me traen mi café o algo así, como hay un balance muy singular entre su propio misterio de quién es y qué es capaz de hacer, como con la pose de reposo en la que se encuentra, y pues está este jarrón que discutíamos que yo lo veo algo de florero porque veo floreros en todos lados, pero que también podía ser como una especie de como de tubo de material, como de tubo de lápices, como de contenedor de estas cabezas que no sabemos también si son eso tallos o vértebras o cuál es esa como línea que lo sostiene, pero que es como si lo pensamos como tubo de materiales, si esta presencia pudiera tomar una para después con ella moldear o dar forma o dibujar algunas de las presencias de otros cuadros, ¿no? Como que me parecía que esa pintura tiene como una cosa de
disclaimer o de una estancia distinta relacionada a pensar como la inteligencia que trabaja en otras, ¿no? Como si quisieras hablarnos un poco de algo de lo que he dicho hasta ahora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. De verdad, estoy muy contenta. Hace como un par de días me cayó el 20 de que creo que desde el 2019 no tenía como, no había el momento de platicar de mi trabajo como en un espacio público en la Ciudad de México. Entonces, sí, como que regresar a verles y platicar así fuera del Zoom está súper rico y estoy nerviosa y emocionada. Y como que me dan ganas de contarles un montón de cosas de lo que he estado haciendo en los últimos años, pero pues sí, por el tiempo y así, era como, pues sí, no lo voy a hacer, pero quiero igual hacer como ciertas referencias pues un poco como contextualizar la exposición y algunas de las piezas que están acá en relación como a trabajos anteriores y quizá piezas que algunos han visto, ¿no? Para quienes no me conocen, mi trabajo, ¿me escuchan? Sí, ok. ¿No? Ok. Se centra mucho como en la pintura y he estado pues dándome cuenta, creo que hay un proceso en el que las ideas a veces vienen después del hacer, ¿no? O simultáneamente, entonces no es como lineal. Y yo en los últimos años he estado pensando que mi trabajo tiene mucho que ver con el cuerpo, tanto el cuerpo de la pintura como cuerpos, pues los nuestros, de los objetos, tanto orgánicos como inorgánicos, humanos, no humanos, pero que son cuerpos que no son los hegemónicos, que tienen como un carácter un poco como lo que dice Cristian en el texto, como que caminan chueco o que no encajan del todo o que a veces como que están un poco fuera de lugar o algo así, ¿no? Y entre eso, en los últimos años he estado trabajando mucho con figuras feminizadas, con figuras, sí, como de lo animal, de lo no humano y como esos, tratando de pues dejar que la pintura genere como esas ideas más allá del lenguaje, más allá de la idea de lo humano, de lo animal, sino que desde la pintura se pueda construir otra manera de ser o imaginarla, no sé, o verla. Entonces, bueno, ahorita que hablabas de esa pieza en particular, ya después de terminarla, porque esa fue de las últimas que hice de este cuerpo de obra, también le llamo cuerpo de obra justo un poco en esa idea, ¿no? Como de que siento que a veces hay grupos que no son tanto como proyectos, sino que tienen como sus órganos y como su propio metabolismo y sus propias necesidades, que para mí funcionan como especies de cuerpos de obras y esta pintura con ojos planos fue yo creo que la última que terminé y que decidí incluir en la exposición y siento ya con estos meses que pasaron de la inauguración que es como una especie de portal y como de, sí, como de vínculo, de puente con cosas que había estado trabajando antes y con ciertos intereses que a lo mejor no son tan visibles en otras piezas. Y eso creo que tiene que ver con lo que decía justo Bruno, ¿no? Como la relación del dibujo con la pintura, que es algo que a mí me ha interesado mucho, ¿no? Como, no sé, son igual y yo sé que aquí hay muchas personas que compartimos como esa conversación ñoña, ¿no? Como del negro y qué hace y la línea y cómo funciona, si es una masa, si funciona como color, si como mancha. Y para mí aquí había también una cosa que tenía que ver con, ese sí fue un proyecto que trabajé anteriormente que se llama Hambre, en el que traté de hacer una conversación un poco crítica con ciertos aspectos del muralismo y de la historia de la pintura que tienen que ver con como la pintura histórica y estas grandes narraciones que son como heroicas y sí, como de la historia con mayúsculas y hacer como un contrapunto desde
una comida, ¿no? Como el espacio cotidiano que todos compartimos, en el cual hay como también relaciones complejas de figuras en un sentido como de problemas del espacio, problemas de la pintura. Y me estuve clavando mucho como en las naturalezas muertas, en particular como de mujeres, de pintoras mexicanas del siglo XIX, como Eulalia Lucio, que me encantan y que, pues sí, como que en su momento eran consideradas como pintoras menos importantes, ¿no? Como hacen este tipo de género como la naturaleza muerta, que es como considerado género menor y así. Entonces poner eso en el centro de este proyecto que había hecho. Entonces traía eso como muy en la cabeza, como otro papel del pintar un florero, del pintar una escena doméstica, como un espacio así en otros formatos y como desde ahí tratar de pensar de otra manera o como quitarle heroísmo a una situación y también como de ver cierto tipo de presencias que pueden ser como amenazantes o como violentas o como extrañas, desde ese lugar como que no es el monstruo así que te va a tragar, sino que es como una especie de presencia extraña que está tomando el té a tu lado, ¿no? Y que quizá como que todos tenemos un poco de eso y que quizá no está tomando la acción. Entonces iba un poco por ahí, que también fue una pintura que se fue haciendo como en el proceso, no fue como que tenía la idea y la realicé, sino partí de como una necesidad de hacer como una sombra y luego iban pasando estas relaciones como de mancha, necesita color o no, y querer que la línea tenga como su propio lugar, ¿no? Y luego, pues sí, como que la relación con las demás pinturas que quizás son más pictóricas o no, no sé cómo nombrarlas, pero sí. Sí, pues igual pensaba que comentando otras expos de pintura, como a veces he hablado con personas que justo cuando son cuerpos de obra vivos y recientes, como que justo siempre por ahí hay obras que hay que identificar que reflejan uno justo que se hicieron sobre la marcha, que creo que eso es importantísimo cuando uno ve pues pintura de gente viva, ¿no? Porque, ajá, Lucía está viva, entonces como es interesante pensar en que esto no, así como no funciona como proyecto, tampoco como colección, ¿no? A pesar de que eso siempre me asombra de ti, que justo tienes tus referencias claras y sabes qué aspectos de la historia de la pintura, tanto en México como universal, estás comentando, como que no, no como te vuelcas en únicamente el comentario, sino también en la exploración que está sucediendo, ¿no? Y a propósito de esa como relectura de las presencias monstruosas, creo que sí está padre hablar de lo de Pillo y Bebé, que además de ser como un título y una dupla como muy como seductora por su contraste, ajá, sé que son cosas que pensaste profundamente cada uno, ¿no? Y aunque podría parecer que lo más importante es su contraste, que lo que es Bebé no es Pillo, definitivamente creo que en estas pinturas va mucho de la mezcla, ¿no? De su negociación todo el tiempo. Bueno, negociación está muy de acuerdos, pero más bien como de, sí, cómo conviven y, ajá, se pelean en los distintos cuerpos de la pintura y de los seres que están aquí. Sí, o sea, creo que algo que siempre me ha maravillado de la pintura es que, y del arte en general, es como esa capacidad de tener como contrastes simultáneos o sea, y siendo posibles, ¿no? Como que no es como una proposición lógica o algo así, sino que Y no se funciona de otra desarma por su manera. contradicción. Sí, exacto. Y pues sí, o sea, un poco estaba como en el contexto que les contaba y sí he hecho como estos proyectos como más en relación a la historia del arte y así, pero también llegó un momento en el que, pues, no sé, pasa luego, ¿no? Como que una se hace ciertas expectativas respecto a lo que va a hacer y respecto a lo que quiere y luego la vida y lo que pasa te cambia, ¿no? Entonces, sí hubo un momento en el que yo tenía como ciertas intenciones como más
justo relacionadas a la historia del arte y el erotismo y como otro tipo de ideas, pero yo no me encontraba ahí. Y en ese estar como perdida, como, pues sí, mencionaba Emanuel que yo doy clases y como la relación con la generación de mis estudiantes, que son, pues, salvo ciertas excepciones, nacieron en este siglo. Y a mí me encanta como que pienso mucho como cómo ellas viven la virtualidad y las imágenes y toda esta situación, porque siento que nuestra generación como que nos tocaron ciertos momentos históricos en relación a la producción de imágenes que fueron como muy determinantes, o al menos para mí, ¿no? Como la llamada guerra del narco y como Irak, Afganistán, que estaban muy mediatizados, y pues ahorita la situación que es terrible en México y pues el genocidio en Gaza y todo eso y para mí como estaba siempre la pregunta de eh, como el arte que a mí más me conmueve o que más me ha afectado y que más me importa ha tenido que ver de alguna manera con el dolor o con la violencia y entonces preguntarse cómo es posible hacer una pintura que tenga que ver con eso, como que, y ahí yo encontraba mucha como, no respuesta, sino como una posibilidad de existir y de movimiento en la ternura y en el humor y en lo ridículo, y que yo veía que mis estudiantes que eran de otra generación no tenían como problema con vincularse con eso, ¿no? Y que la historia del arte y en particular de la pintura luego puede ser como súper solemne y tiene como esa cosa como muy masculina de la seriedad y de, o sea, a mí me enseñaron como de no debe ser muy cursi, no debe ser muy romántico, ¿no? Como todos estos lugares y entonces era como, sí quiero darle un lugar a eso que en realidad ha estado siempre como en mi vida. Aquí está mi hermano y mi paz, que es muy bonito porque como que, pues sí, desde la infancia como que no sé, mi hermano, algunos de las pinturas que hacía hace mucho tiempo les llamaba como boboribobos o los moribumbus o como, había como todos estos juegos de palabras y crear seres y como una cosa, pero que estaba siempre como en una parte de la vida como más íntima, igual que con Chris hemos como compartido mucho, ¿no? Y de, me da un poco de pena, pero sí, como que tengo como que yo también soy un chango y también soy un mapache, como en determinados contextos. Y entonces era como, claro, o sea, eso que es parte de la vida y que a mí me ha como salvado de alguna manera, como en la pandemia, era como, ¿por qué no puede tener como un lugar protagonista en... Pero qué importante que lo abordes desde tu lugar como maestra, pienso, porque justo, no sé, ajá, ahorita me preguntaba, no sé si puedo pensar en pinturas populares chuscas, pero eso no es solo porque no es una pregunta acerca de si las pinturas chuscas históricamente existen o no, sino que tampoco me enseñaron a buscarlas, ¿no? Como que, o sea, creo que es distinto y muy potente abordar una problemática no solo como desde dónde está lo que no se me ha mostrado, sino también por qué no me he involucrado en cómo integrar eso a mi vida y a mi presente, ¿no? Como, Sí. eh, Sí, o sea, hace como un par de años estuve un poco clavada en la obra de Orozco y en su vida y pues está la caricatura, ¿no? O sea, siento que mucho de eso siempre ha estado también, pero como sí. pero justo como que no es solo una omisión, ¿no? No sé si podríamos decir que nos faltó curiosidad para buscar las caricaturas de Orozco, como creo que es muy increíble y potente esa inflexión que tiene que ver con tu práctica de docencia y no solo con la imaginación de la pintura, ¿no? Sí, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Quieres? Cristian preparó una muy seguramente delicada selección de imágenes relacionadas a, sí, como el largo aliento de muchos de los temas que está trabajando Lucía aquí, porque como ya les decía, aunque hay algo muy eh, novedoso o maduro o sofisticado en este cuerpo de obra, definitivamente es algo que va bastante tiempo atrás, o como ya nos decías, desde
juegos y chistes locales de hace tiempo. ¿Si quieres que vayamos a eso? Sí. Bueno, como también les quería como agradecer a todas las personas que están acá, escuchándonos hablar de pintura, lo agradezco mucho. Siempre es más emocionante y especial poder platicar sobre la obra de Lucía. Afortunadamente he tenido otras ocasiones y por eso justo quería hablarles sobre cosas que están en el texto y que tienen que ver con esta exposición, pero que están en el pasado. Y como en el texto menciona quizás un poco, el tiempo en la obra de Lucía es medio pasado y medio presente, y medio lo que puede pasar en el futuro, y medio lo que ya pasó en el futuro, y medio como los huesos de la gente y de los seres, y de todo lo que está como abajo de la tierra, y al mismo tiempo lo que queda de eso en la pintura, ¿no? Entonces, pensé en una selección de imágenes que me ayudan a hablar de cosas que al momento de pensar en su trabajo para esta exposición, fui desenterrando y fui como articulando un poquito. Iba a empezar con esta imagen que me gusta, que quedó al final como una tipo de, es una pintura de fantasmitas y queda como un tipo de fantasma, ¿no? Como ahí en el muro. Y estas pinturas que tenían que ver una serie de hace mucho tiempo, que esta exposición se llamó El tiempo que nos pudrirá, y había una serie de pequeños seres, pero estaba invertida la relación de los fantasmas y humanos. O sea, como que los fantasmas le tenían miedo a las personas porque las personas eran cazadoras de fantasmas y como que se los estaban llevando, ¿no? Entonces había pinturas estas que parece como algo que pasa de noche, como de fantasmas de miedo o algo así, pero en realidad estaban como hablando, y se llamaba algo así como ¿qué vamos a hacer? O algo así. Y había esta inversión de los roles de los seres, ¿no? Así como no, además las manchitas tenían este como mundo. Además esta pintura era muy pequeña, ¿no? Hay que decir que aquí se ve como 5 veces quizás más de lo que era. Entonces eran momentos como realmente chiquitos. Por ejemplo, esta me ayuda mucho a hacer ese punto, que los seres querían pasar desapercibidos, ¿no? Para que no los cacharan. Ahí hay un fantasmita ahí como perdido en las manchas. No lo alcanzan a ver aquí. Eso es totalmente a propósito, ¿no? Y era como pasando desapercibido, esa idea como de pasar desapercibido para que no te joda como la realidad o algo así. Y era como muy fuerte que estos fueran las decisiones, o sea, como las posturas de estos seres en estos cuadros, como para defenderse de un tipo de entorno hostil, ¿no? Desconocido, un poco también, una historia que no tenía como muy claro su contexto. Y estas pinturas, insisto, el tamaño también les daba una cosa como un micromundo, como que cuando hablamos en este entonces de algo como de estas cosas que brillan debajo de la tierra, ¿no? Y como cosas nutritivas, como sedimentos y así, como que están escondidas, pero son buenas y no las podemos ver fácilmente. Y creo que eso, o sea, esas pequeñas dosis de algo que es importante para que se exprese como un ser, ¿no? Como una manchita que tiene ojos o algo así, pero también otras cosas, están en esta exposición como ya en su propia como ecología, ¿no? Y yendo como más atrás, esto que mencionó, voy a hacer como saltos porque no están en orden, pero también, voy a poner aquí, para no pasarme el tiempo, bueno. Esto de lo que mencionan también en el texto, que se me hacía súper importante, lo de ¿no? Las niñas, los niños perdidos, y como esta lógica de una infancia como en la ciudad, pero en la noche, como en grupo, como en soledad, como buscando un tipo de defensa, como un tipo de grupo, un tipo de comunidad. Y estaba este mundo en llamas que estaba como alrededor siempre, ¿no? Estas pinturas como que ya tienen bastantes años. A mí me gusta mucho que estos seres pequeños, de los cuales había varios, y había esa división como casi como, ¿no? Un poco ontológica entre los que cometían cosas y los que recibían cosas y los que huían y hay este vocabulario que bien, por supuesto, tiene mucho que ver con un tipo de caricatura, ¿no? Pero también con lo que menciona Lucía de la historia de la pintura at large. Y a mí se me hace súper importante que en esta exposición siento que hay muchas de estas operaciones en las que se confía de nuevo como para hacer micro y macro mundos en los que hay, o sea, como lo que mencionan de esa pintura, ¿no? Como hay una amenaza, pero ¿cuál es la amenaza? Pero a la gente se le está pasando bien o mal,
Y es como, bueno, pero es que así es, ¿no? Como que todo está ardiendo y uno pues, se la tiene que pasar bien o mal. Y estas pinturas, siento que ¿no? Los fantasmas que le temen a los humanos, las niñas y los niños perdidos, tienen que ver con este concepto que a mí se me hace central y fue central para escribir sobre el texto y sobre pensar la obra de Lucía y para nuestra relación diaria sobre arte, que son las cuentas pendientes, ¿no? Así como lo que me deben estos objetos pero no puedo cobrarlo, entonces me tengo que esconder, o tengo que pintar, o tengo que hacer cosas como para sobrevivir a la conversación más amplia de qué tipo de arte voy a hacer. Esta la incluí porque fue de las veces que más nos acordamos hacia atrás de Pillo como título, ¿no? Que se llaman Pillista, me parece. Y también la incluí porque en el texto cito una idea de Bruno que se me hizo súper atinada hace muchos años, que tú la acuñaste como por este libro de Martin J. Downcast Eyes, pero se traduce como ojos abatidos, ¿no? Y quedan estos ojos como desinflados y como flácidos, que están así como por todos lados, y que o sea, han pasado por muchas conversaciones, ¿no? Como por el cansancio de ver cosas y de pintar cosas, pero también como una sed, así como, ¿no? Como transmutación ser de la mancha, que es como algo que es bien poderoso en la obra de Lucía que hemos visto, o sea, no sé, acá, ¿no? Y aquí atrás, todos podemos encontrar como esta cosa donde un ojo sorprende mucho, ¿no? Lo poquito y que de repente dices como, wow, cuánta caricatura ha visto Lucio, cuánto Nickelodeon, o cuánto, no sé, como Ren and Stimpy, ¿no? No sé, es como ha de ser un chingo porque estos ojos están así. Y, Justo hablamos de ojos abatidos antes, cuando Chris escribió el texto. Como que les puedo compartir muy rápidamente que eso originalmente vino como de un como hartazgo, o sea, la idea de ojos abatidos la usaba al principio para hablar como de desconfiar de las fotografías, de cierto momento en que el arte y la filosofía empiezan a como glitchar tu relación con lo que es evidente o la equivalencia entre imagen y verdad, entre enuncia y verdad, bla, bla, bla. Y justo, pero me gusta mucho la idea de abatido porque precisamente no era una cosa como de ceguera o de ojos enfermos o ojos muertos, sino como que en el abatimiento quedaba la duda de no están bien, pero ahí están y qué haces con ellos, ¿no? Y esa idea como la empecé a usar justo en un momento en que ni siquiera creo que estaba tan cercano a la conversación de la pintura, pero eventualmente por abatir los ojos terminas viendo que la pintura es esta cosa que nos interesa, ¿no? Que no voy a aventarme aquí una generalización extraña, pero justo en realidad la pintura la veo mucho como una consecuencia del proceso de haber abatido los ojos. Quería decirlo no solo como para compartir la referencia, sino porque creo que también algo muy potente de esta expo, de Lucía por todo el asunto de las moscas, es que se me hacía muy lúcido pensar que hay como muerte o materia pudriéndose y después vendrán las moscas, ¿no? Como de un proceso posterior, o sea, si ya no lo estás pensando en términos solemnes, no se acaba todo con la muerte, ¿no? Como, porque habrá un tipo de vida después, la de las moscas, así como los ojos abatidos podrán seguir haciendo cosas después de abatidos, ¿no? Como que, y no es que estén sanando o que sean ojos nuevos, sino como que inevitablemente siguen ahí y hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Y ya, sí te devuelvo. Sí, rapidísimo, quizá como la idea del ojo, creo que no era como la idea del ojo, sino como el ojo en la pintura, ¿no? Que no es tanto como qué es, sino cómo existe. Y entonces, sí, como que para mí es muy importante, o sea, siento que estas formas ojiles se vuelven como otras cosas y la caricatura como que me permite mucho eso, o sea, como, no sé, como hay unos que los tienen así, ¿no? Y es como quizá están así porque estuvieron muchas horas bajo el sol y ya no pueden más, y entonces como, ¿no? Y es como esa forma, o como hay otros que se volvían como tetas, o como falos, o como otras cosas, entonces no era tanto como el cómo, así como el ojo, como la metáfora máxima de la visión y todo eso, no era tanto por ahí, sino como un cuerpo que tiene esta plasticidad y que opera como un tipo de presencia que se vuelve de regreso, ¿no? Que sí.
Justo en o sea, es que no sé, como que hay ambigüedad, por así decirlo, como del estado de, o sea, cómo le está yendo a este ser, ¿no? Que es mucho que tiene que ver con los ojos en tu pintura. Esta imagen de aquí, por ejemplo, que es a mí me encanta porque ya varios seres hacen como esta operación, pero este es ¿no? Como un dibujo viejito que en donde está, pero este personaje que ha aparecido, que ha aparecido por ahí varias veces. Esa está como niñita y hay otros así que tienen como un ojo morado y rasguños y como que, y no sabemos como si se metieron una golpiza y le partieron la torre así como otro cuate, o como que son, ¿no? Como que hubo violencia, pero como que están medio desnudas, como no, como que sí, y tienen, como sus amistades son ratas, ¿no? Y las tienen así como en su ropa, pero como que está feliz, como que está pilla, justo, está como pinga, ¿no? Está así como de a ver qué onda, y está como con su compa, y estar en la calle, ¿no? Y entonces había muchos personajes así que me fascinaba esto, ¿no? Como que estaban abatidos un poco, pero no renunciaban, y estaban como, ¿no? Como en el daño, pero con las ratas amigas, y hay muchas cosas así que creo que obviamente se nutre de muchas otras, pues no sé, como tradiciones gráficas, ¿no? También de denuncia y de resistencia, pero que para mí creaban sus propios seres. De hecho, es así como, ¿no? Esto de los animales en la calle, también se me hacía como ese trip, ¿no? Aquí este es un salto un poco duro, porque este es muy reciente, pero o sea, como que siento que es una pieza que no sé, no hubo tanto tiempo de discutir una de tus cerámicas para lo que pasó con FEMSA en Guanajuato, y que son estos huesecitos que están en la playa, y que esta es una cita literal, ¿no? Al cierre de la Cruzada de los Niños que usamos como para el texto de esta exposición, y que tiene que ver con pues Gregorio IX quejándose, no quejándose, como lamentándose, es un lamento, ¿no? En la tradición del lamento al mar Mediterráneo, pidiéndole explicaciones de por qué se tragó a los niños que se fueron pues en la cruzada, y dónde están sus huesos, ¿no? Y que se los devuelva por favor, y él les va a construir pues unos osarios donde van a quemarse óleos santos para que la gente pueda apiadarse de estos huesecitos esparcidos en la noche, ¿no? Esa es más o menos la frase. Y entonces estaba un poco esta cerámica que es como la playa y como la noche de estos huesecitos que en el mismo texto describen como muy, muy blancos. Y yo encontré esta frase que utilizamos aquí como cierre, pero que en realidad era un epígrafe de Sergio González Rodríguez cuando escribe Huesos en el Desierto, ¿no? Que es este libro sobre los asesinatos en Juárez. Y el capítulo en el que habla sobre la Cruzada de los Niños es el capítulo en el que él escribe los nombres de todas las personas involucradas, ¿no? Como desaparecidas, asesinadas durante su investigación. Y entonces hay como ese salto, o sea, eso me recordó mucho como a estos saltos muy duros que hay, que lo que estado hablando, ¿no? Como violencias que son los relatos de la realidad, y que son así, pues, cosas crudas y cosas que justo, ahora sí que a final de cuentas son lo que nutre las cuentas pendientes, y de repente otro mundo como de lo que llamamos como los mares envenenados, ¿no? Y las costas, las cuevas mágicas, y como estos lugares donde estos seres de estas pinturas son, pues no es que se la pasen tan bien, pero siguen sobreviviendo, ¿no? Aquí hay otra imagen de esa, es como, me gusta que también es una cerámica como muy, casi como, no sé, como plana y medio invisible. Y bueno, estas son otras pinturas como todo esto en desorden lo va a pasar, pero por ejemplo aquí hay otro, ¿no? Como, eran estos humanos cazando fantasmas, y como que sacaba mucho de onda porque había un fantasmita allí, esa manchita que casi ni puedo hacerle zoom, pero nos vamos acercando, ahí está, ¿no? Y, y hasta en esas manchitas como que no sabes bien, está como contenta la manchita, pero es un fantasma, y, y están estos ojos, ¿no? También, que eso de las cuentas pendientes también había, y sigue habiéndolo en varias de las pinturas, está alimentado por el hecho de que hay gente que atestigua, ¿no? Hay gente que ve qué onda con lo que está pasando, y dice, no, a ver, pero no sabes si son buenos, son malos, son nada más gente como que está en los márgenes, y entonces a alguien le consta que esto pasó, ¿no?
que hubo unos ojetes y que hubo unos que no, pero no sabemos como qué posición tienen. También quiero recordar estos dibujos como muy de antaño, como de las niñas y estos como, ¿no? Como en sus gestos de árbol, porque también, pues, la lógica de los niños perdidos que venía como de leer a Tikkun y de clavarse en estos trips, y era, no sé, siento que había un, pues de nuevo, ¿no? Es este cerecito como haciendo algo muy artístico de repente, pero algo como insatisfecho, pero algo como medio absurdo, pero algo como, no sé. Y creo que este lenguaje, o sea, yo recuerdo una frase de Baldessari que era como, decía algo así, no, mucha gente dice, no, no pintes un bodegón, y de repente dice, no, pero un bodegón es como muy, muy buena idea, espera, vamos a pensar más bien cómo pintar el bodegón, ¿no? Y vamos a hacer un bodegón chingón. Y yo siento que con Pillo y Bebé esa es una cosa que pasó, ¿no? Por la mente es como Pillo y Bebé, pero ¿cómo que Pillo y Bebé? Nos van a crinchear, y es como, no, Pillo y Bebé, Pillo y Bebé, ¿no? Es como que ese es el trip, esa es la apuesta, y esa es la realidad de estas cosas, ¿no? Como de ver a los cerecitos y esto más como con la onda de los ojos abatidos. Está increíble esta cosa acá porque este ojo miraba como hacia arriba y literal era como un huevo estrellado, ¿no? Tenías que ver la pintura como así para ver el ojo como que te veía. Y eso se me hacía, pues otra vez, ¿no? Aquí ahí está el fantasmita. De nuevo, bueno, yo digo, ¿no? O sea, como que podría ser argumentado eso que quién sabe, ¿no? Bueno, esto le puse porque fue esta historia que me encantó que pasa en esta exposición. Porque siento que esas cosas bien bobas y bien así, pero bien chidas, y como que dices como, no manches, pues ya, casi que listo, como que no, ya sí está funcionando el expo, vámonos, ¿no? Es como, está haciendo lo que tiene que pasar, como cuando las personas desean como volverse seres y jugar como en este mundo, con este mundo pues propuesto por la pintura, ¿no? Sí se me hizo como, wow, como realmente conmovedor, justo como lo que movió muchas de las cosas de los pillos, como verlas así como las ranitas, como llevándose como con no sé qué otro ser en un video en TikTok, y lo que sí decir como, wow, esto es como la humanidad, ¿no? O sea, como, y tiene para mí estos sellos, estas imágenes, ¿no? Esta también la quería eh, volver a meter por esta, ¿no? La perrita como de las ubres hinchadas, que ha aparecido muchas veces, y aquí está como enloquecido un poco, como por este descenso de la cruz, o como, no sé, es ¿no? Como un momento muy, muy, muy sagrado, quién sabe, pero aquí está esta perrita, que además sí es como siento que es una imagen clara, ¿no? Así de que todos hemos tenido bueno, todos no sé, pero a mí se me pasa muy seguido, que es esto como, otra vez, ¿no? Como eh, los perros en la calle y como este desamparo, ya, entonces ¿dónde estarán las crías? Como que tengo que adoptar o no tengo que adoptar. Es como ese tipo de cosa que te hace ponerte muy en un lugar desde donde está pasando la imaginación. Y a mí me gusta que ha aparecido muchas veces en pinturas grandes, en pinturas chiquitas, en dibujos, ¿no? Es como un símbolo ahí importante, y ahí está, ¿no? Súper grande allá atrás también. Y encima está como este chango, como que quién sabe qué está pensando. Y nada, yo quería como hacer este paseo para que quizás algunas de esas ideas que se mencionan allá, cuentas pendientes cuáles, estos fantasmas que le temen a la gente, como estos seres, ese es mi tiempo. No quería comerme más. Pues sí, quería que no quedara como nada más como una abstracción, como de a qué se referirá, si hay que confiar, pero porque sí siento que el tiempo corre en muchas direcciones en el trabajo de Lucía, y si hay como un conflicto con lo que se ha hecho, con lo que se va a hacer, con la pintura actual, con la pintura histórica, como quién siente que es, ¿no? O sea, algo frente a su trabajo, y creo que a mí se me hace importante contextualizar eso. Muy conmovedor siempre ver como el largo aliento de este vínculo de grandes artistas. Quiero hacer un apunte que a lo mejor es un poco como teórico, pero me parece súper interesante y potente lo de las cuentas pendientes para pensar varios cuerpos de obra de varios artistas, porque pues está este tema de la deuda, como, o sea, no es lo mismo una cuenta pendiente que una deuda, ¿no? Como que pensaba que abordado así como cuenta pendiente tiene otro tipo de potencia para hablar como de otros tiempos, como que las deudas tienen que ver con una lógica
eh, donde como que la misma lógica económica la comparten quienes están participando de la deuda, deudor y la otra persona a quien se le debe. Y como que lo de la cuenta pendiente siento justo que abre como un umbral súper increíble para pensar muchas cosas y afecta distinto a los cuerpos de obra, ¿no? Como, pero quería como nombrar que es muy interesante ese recurso, sobre todo porque también me da la sensación de que habla mucho de cómo hay algo que no puede parar, ¿no? No solo, si ese pendiente no es solo la alusión al pasado, sino como a la necesidad de perseverar y sin duda eso es súper importante en tu obra, ¿no? Ajá, quizás, no sé si los participantes de esa tragedia, de esa pintura, como, eh, no parece tan importante cuál es el tiempo que viene después de esa tragedia, pero la perrita es como de algo va a seguir sucediendo, ¿no? Como, em, sí, pues Creo para allá, ¿quieres que decir algo? Sí. sí, me parece importante porque habías mencionado antes lo apocalíptico y así, y creo que sí es como bien complejo porque pues sí hay cierta visión de lo apocalíptico que de pronto se vuelve como paralizante y como, sí, como que parece que no hay salida y no hay futuro y tal, y como que no va por ahí tanto. O sea, creo que dos cosas, como que las pinturas para mí son como máquinas del tiempo que vinculan no solo hacia el futuro por la imaginación y por diferentes medios, sino también como el pasado y las cuentas pendientes. O sea, no sé, cuando ver como la obra negra de Goya o como en las series de los desastres, que fue como algo muy presente para esta expo, para mí tiene que ver con eso y entonces hay como estos como canales extraños que, no sé, creo que para mí no son solo históricos, sino como de otro tipo de flujos. Y sí, como esa cosa, pero también pensar como el contexto en el que estamos, que siento que a veces hay como esta narrativa de que hay un mundo y hay un fin del mundo, y yo siento que, o sea, viviendo en un país, sí, cruzado por lo colonial, por muchas cosas bien complejas, como que no, o sea, sí, como que hay muchas experiencias que nos han enseñado que no hay un mundo, ¿no? Sino que son un montón de mundos y que los mundos acaban y se transforman y vuelven a comenzar y que viven como simultáneamente. Entonces, creo que para mí iba por ahí. O sea, como esa pintura que tiene como ese, pues sí, el cometa, ¿no? Que creo que en México es como muy fuerte como símbolo de presagio y de toda esta cosa como sí, del futuro, lo que viene y tal, pero el título era como La Era de las Estrellas y eso tenía que ver con, no me acuerdo si fue un documental que vimos o algo así, como que hablaba como de la historia del universo y como dentro de la historia del universo el tiempo en el que hay luz y estrellas y todo eso es realmente muy corto, ¿no? Entonces, como que trata de pensar como justo como esto que parece pronto como súper catastrófico y así desde otras como escalas y se vuelve no como una cosa que lo determina todo o como universal, sino que es más compleja. Entonces iba por ahí como estos seres que están como viviendo mientras otras cosas simultáneas pasan. Pero, y que, wow, de verdad, aprecio mucho de tu pintura que no solo apueste por esa cosa en términos de multiplicidad, como de hay más mundos, sino que la pintura misma está como involucrándose con ellos, ¿no? Porque creo que es distinto y hay otras maneras de hacer arte que solo es como, desentendámonos del universal y abramos esa como pluralidad de líneas de tiempo que se vuelven narrativas muy fácil, como que aquí siento que no era solo como el diagrama Sí. de como desactivar lo paralizante que es el apocalipsis, sino como darle vida, ¿no? Como que es una chamba distinta y más complicada y muy como vigorizante, ¿no? Sí, como que la pregunta para mí era como cómo eso es posible en pintura, ¿no? Y en ciertos casos hay como ciertas preguntas más específicas como sobre lo mínimo para que eso sea posible o cómo eso puede existir o qué forma tiene y ahí es donde sí pues entra como toda esta cosa de
sí, las texturas, las capas, las materialidades de la pintura y todo eso. Sí. Pues justo ya para ir cerrando y pasar a las valiosas preguntas, justo como que solo quisiera yo hacer el señalamiento de la obra que está aquí atrás, que una vez que nos levantemos pueden ir a verla, con el muro tiene un color como lila muy específico y también en la medida que estamos en una expo como de alguien vivo y que no es así full como la museografía de museo, como que me parecía súper valioso porque en general llevo un rato pues medio con la fijación de las jacarandas anunciándonos que todo está muy mal, porque, o sea, como que la jacaranda era un símbolo muy poderoso de que es hermosa y nuestra ciudad es hermosa y nos la regaló un japonés para que tuviéramos nuestra versión de las sakuras, pero ahora nos está indicando que hace más calor y están florando antes de tiempo y eso es como súper apocalíptico, ¿no? Entonces como que me parecía muy increíble que aunque el símbolo no ha cambiado y el color hermoso no ha cambiado, como que se empezaba a filtrar por ahí como los efectos de una fuerza oscura distinta. Y no digo que ese sea el color literal del muro, pero como que siento que ese montaje daba mucho como para pensar en esta cosa de que los colores pueden tener no solo una polisemia, sino como que podemos aprender a como pensarlos desde su contaminación o algo así, ¿no? Como, en general creo que hay una cosa como fétida o contaminada en general. Hablábamos, ¿no? Como de que en algunas pinturas, justo en la que está atrás que hay un volcán, de pronto parece que el color es como si tuviera ceniza en medio, que eso es como muy tangible, ¿eh? O sea, ajá, los pueblos cerca de volcanes, como que sí, cuando la ceniza cae la puedes agarrar y está ahí, ¿no? A veces es como un contaminante muy tangible, pero que también está ese morado angustiante que luego es como de, esos colores del cielo que solo son visibles porque hay mucha contaminación, ¿no? Como, ajá, sí, pesticidas y cosas, como que en general sí quería decir eso como en la charla porque creo que de verdad es de sus grandes como generosidades que independientemente de tus imaginarios e interesantísimas operaciones, como espectador de pintura, si hay aquí mucho con qué como ensanchar nuestra idea del color y cómo se acumula o cómo comunica, cómo posibilita espacios, ¿no? Como, y eso en este momento en que la mirada está tan digitalizada y parece que el color hace una cosa y le pico al circulito de un solo color y ya lo puedo usar para todos los fines, como que valoro muchísimo esos como efectos fétidos contaminantes. Eh, y ya, pues yo hasta ahí yo lo podría dejarlo. ¿Ustedes quieren decir algo más antes de las preguntas? Bueno, igual muchas gracias. Sí, yo digo que ya hay aplausos aquí. Y ahorita vamos a... Gracias. Sí. Y Bueno, pero nada más quiero agradecer muchísimo a la galería, en particular a Em y a Omar, que han estado aquí y que nos tocó como pintar varias veces el muro porque no era como el color y que me aguantaron ese tipo de cosas y muchas gracias. gracias, adiós.